Usted tiene alergias, la pregunta es, ¿usted le puede heredar esas alergias a sus hijos o hijas? Bueno, hoy estamos con el doctor David Romero, él es alergólogo, pediatra, bienvenido. Hola Ítalo, como siempre un placer estar acá con ustedes. ¿Podemos heredarle una alergia a los hijos? Por supuesto que sí, es súper común que nosotros heredemos la alergia, mas no así casi siempre el mismo tipo de alergia. Por ejemplo, a veces la gente me pregunta, ¿qué pasa si papá o mamá son alérgicos? ¿Qué posibilidades tienen los chiquillos de heredar esas alergias? Te traigo, por ejemplo, esto para contarte que si uno de los padres tiene alergia, el niño o la niña puede tener un 50% de posibilidades de heredar la alergia también. Sin embargo, si resulta que papá tiene, por ejemplo, asma y mamá tiene rinitis o alergia a alimentos, eso nos aumenta y se dice que es hasta un 75% de posibilidades de heredar las alergias, imagínate. Entonces aquí tenemos un 50 y aquí tenemos un 75. 75%, imagínate. A la puchica. Ahora, hablemos un poquito sobre alergias de alimentos, que mucha gente pide. Entonces, veamos qué sucede. Pasemos acá. Ahí está. Cuando hablamos de alimentos, es muy común que la gente dice, bueno, si yo soy alérgico al banano o a la fresa, resulta que mi hijo va a ser alérgico a eso mismo. Bueno, es poco común. Sin embargo, hay ciertos alimentos como el maní, por ejemplo, que cuando un niño tiene alergia al maní, su hermanito puede tener hasta un 60% de posibilidades de heredar esa alergia. Ahora, hay alergias que no se heredan, uno puede desarrollarlas sin que sean hereditarias, y hay otras personas que sí tienen esto que se llama una atopia. La atopia quiere decir la tendencia a heredar, de tener los genes a desarrollar una alergia. Y algo súper curioso que te quiero enseñar, no sé si te has fijado en los ojos de las personas a veces, pero si vos ves los ojos de esta niña, ves que tiene estas ojeras y que tiene estas rayitas en los párpados de abajo. Esto se llama el signo, eso se llama el signo de Denny Morgan. Y las personas que tienen eso tienen los genes de las alergias. No necesariamente quiere decir que vayan a ser alérgicos, pero sí heredaron esos genes. Que tiene esos genes y que los pueden tener guardados, pero pueden exacerbar en cualquier momento. Exactamente. Veamos otros tipos de alergia, por ejemplo, con la parte respiratoria. La rinitis es súper común. Se dice que casi la mitad de los ticos tienen alergias, picazón, estornudos, trancazón. Esta rinitis se puede heredar y no necesariamente el mismo tipo de rinitis. Veamos la que sigue para que veas. Uno puede tener alergia al ambiente, como el polen de los árboles, y puede que papá tenga alergia a eso y el niño desarrolle una alergia a los perros, a los gatos, al polvo. Entonces, no necesariamente el tener la misma enfermedad alérgica quiere decir que vos vas a ser alérgico a lo mismo. Y pasa mucho con los gatos, que dicen, no traigan el gato aquí porque todo el mundo empieza a toser. Eso que decís es súper importante. Vea, hay estudios que han demostrado que cuando una persona, un bebé, llega a un hogar donde ya hay animales, está el gatito o está el perro, generalmente desarrollas una resistencia, una tolerancia a eso. Pero cuando no hay ninguna mascota y después llega la mascota al hogar, ahí es donde se puede desarrollar. Y los gatos en particular tienen un potencial muy fuerte de desarrollar alergias. Hay alergias que no son realmente hereditarias. Uno puede desarrollar una alergia porque te picó un insecto, te comiste un alimento y no es porque lo heredas. Pero hay un tema que sí les traigo acá y quiero comentarlo porque es muy importante y es una enfermedad que, si vemos el siguiente, no es una enfermedad de tipo alérgico, pero que sí hay que prestarle muchísima atención. Esto es una enfermedad inmunológica que tu cuerpo no produce una proteína que se llama complemento o la produce mal. Y eso se llama angioedema hereditario. Angioedema quiere decir hinchazón. Ahora, no siempre que se te hinchen los labios y los ojos quiere decir que tenés ese angioedema. Si aún una vez te pasa y te ponen una inyección o tomas un antialérgico y se te baja, es de tipo alérgico. Pero esta enfermedad de angioedema hereditario es muy grave porque a pesar de lo que te den, te inyecten o te tomes, no te lo va a bajar. ¿Cómo se diagnostica que es hereditario, doctor? Casi siempre es con la historia, que vos decís, mira, mi mamá, mi abuela, mi tía, resulta que se hinchaban de la nada y no se bajaba, hasta alguien se murió de una hinchazón y no se les bajó, se les hincha la lengua enormemente y por más que tomen y se inyecten, nada se los baja. Entonces, si vos tenés eso y te dura 2 o 3 días en bajar y ni yendo a la emergencia se te logra curar, tenés que sospechar eso. Hay alergias de alergias, porque desde una picazón de ojo hasta una roncha, hasta esto, ¿todas son hereditarias, doctor? No todas. Vos puedes desarrollar alergias sin necesidad de que sea una herencia. Estos sí son fotos de una paciente que tiene el angioedema hereditario. Entonces, cuando tengas esas hinchazones masivas, grandísimas y que no se bajan, piensan que es alergia, nos consultan y ahí es donde nosotros le diagnosticamos esta enfermedad que puede ser muy grave. ¿Qué lo puede dar? ¿Algún tipo de maní? ¿Algún tipo de animal? No. Cuando es por animales y comidas, sí es una hinchazón alérgica. Y en ese caso no hay problema porque te inyectas o te tomas algo y se te baja. Pero este tipo de enfermedad inmunológica, nada la baja. Y eso necesita un tratamiento y un diagnóstico muy preciso. ¿Hay que vivir con eso ya, doctor?
es para toda la vida. Ok. Cuando hablamos de piel, por ejemplo, ahí sí, tenemos de alergias que son por herencia, es decir, la dermatitis atópica, la dermatitis alérgica, cuando papá, mamá, los hermanitos suelen tener alergias en los brazos, en las corvas, Sí, todos los plieguecitos, sí, en el sí. rostro, y es algo muy hereditario que a veces se transmite de generación en generación. Pero ahora, con la pandemia, tenemos también muchas alergias que no son hereditarias y que pueden dar dermatitis, como el uso crónico del alcohol gel. ¿Por qué con la pandemia pasa pandemia y los chiquitos y las personas se volvieron más alérgicos? Bueno, eso es muy importante. Primero, durante mucho tiempo en la pandemia, por dicha, tomamos todas las medidas y estamos usando los cubrebocas, las medidas de control y evitar enfermedades e infecciones, pero estuvieron mucho tiempo aislados. Cierto. Entonces, más bien, durante todo ese tiempo, muchos niños pasaron sin enfermarse. Y los papás dicen, es que ahora que volvió presencial a las clases, doctor, no he entrado a clases y Y no ya sale cada de una vez. cuando entra en Claro, otra, ¿verdad? claro. Y es porque nuevamente está en contacto con virus y con otras sustancias que nos pueden aumentar los síntomas. ¿Cómo debería ser el tratamiento para los niños para la escuela, que son alérgicos, que ya sabe que ellos van tocaditos, pero hay que mandarlos al kinder? Bueno, cuando son alérgicos, tomar las medidas necesarias, que estén bien medicados, que utilicen adecuadamente sus inhaladores si son asmáticos o sus cremitas para la piel. Esta imagen nos muestra un poco sobre qué factores, qué cosas pueden hacer que nuestras alergias que no existían aparezcan. A la pucha. Es decir, vos puedes heredar la alergia de tus papás. Sí. Y tenés todos los genes, pero puede que no se te manifieste. Pero, por ejemplo... Pero viven conmigo. Ahí están latentes y en cualquier momento se te pueden activar. Cuando los niños nacen por cesárea, se ha visto que eso es un factor que hace que se predispongan a que se les desarrolle asma. No todos los niños que nacen por cesárea lo desarrollan, pero cuando tenés esa predisposición, esa herencia y además naces por cesárea, es más probable que te hagas Interesante asmático. eso, hombre. Veamos qué otros factores tenemos. Por ejemplo, uno muy importante es el tabaco. Es terrible. En todo. Eso es Esto es terrible. terrible en todos sentidos desde el punto de vista médico, pero se ha visto que cuando las mujeres fuman durante el embarazo, durante la lactancia o cualquier niño o adulto se expone al humo del tabaco, esos genes que vos tenés ahí guardaditos en cualquier momento se pueden activar y se te pueden desarrollar alergias como el asma. Esto te va a activar toda Te lo la activa. picazón y toda la Correcto. cuestión. Veamos qué más nos activa Vamos esto. a ver. Tenemos el uso excesivo de antibióticos. Eso es muy importante porque desde el punto de vista pediátrico, no toda vez que un niño se enferma es porque tiene una infección que ocupa antibiótico. A veces tenés alergia, a veces tenés una infección por un virus y a los virus no se les da antibióticos. Pero cuando abusamos del uso de antibióticos, eso también puede predisponer a los pequeñines a que más adelante desarrollen enfermedades alérgicas. Vamos a ver qué más también. Tenemos esto ahora, bueno, la Que contaminación. nadie se salva, ¿verdad? Y esto es súper interesante, Ítalo, ¿sabes por qué? Porque inclusive se ha demostrado que aunque vos no tengas los genes, ni la herencia, ni tus papás, abuelos, nadie sea alérgico, las personas que lamentablemente vivimos en ciudades Sí, y nos exponemos sí. a la contaminación ambiental, por sí sola la contaminación te puede cambiar tus genes y transformar en alérgico cuando no tenías la predisposición para Qué ser cosa alérgico. más terrible. Igual te los va a sacar. Exacto, estar oliendo toda esa contaminación, Sí, ese sí, smog, sí, todo eso es sí. fatal. Entonces es muy importante esas medidas. Y otra cosa que sobra decir ahorita, el famoso COVID. Vieras la cantidad de personas que uno ve diariamente que llegan con enfermedades alérgicas y me dicen, doctor, es que yo no tenía alergia o yo fui asmático pequeñito, pero ya después se me quitó y pasé durante años sin asma y súbitamente se me vuelve a activar el No asma. me diga que también los animalitos, ¿verdad? No, esto no. Esto es solo para demostrarte lo siguiente. Existen factores que llamamos protectores. Ese factor protector es cuando los niños crecen en el campo, no en esas burbujas. Cierto, Usted los deja cierto. que juegue, que se se llenen de embarrialen tierra, y que se todo. embarrialen, que estén con los animalitos desde pequeñitos. Eso ha demostrado que es un factor que más bien te puede proteger contra esas alergias que puedes heredar. Nada más que decir, doctor David Romero, le Muchísimas agradezco gracias. mucho y siempre es un gusto, hombre. Un placer como siempre.